Bienvenidos y bienvenidas a www.comoaprendermas.com. En este tutorial se hablará sobre la tabla periódica, en especial lo que tiene que ver con los elementos de transición o grupos B. Para ello, se dará el concepto de la tabla periódica, la clasificación general de los elementos en periodos, bloques y grupos, y se darán unos ejemplos con respecto a los elementos de los grupos de transición o grupos B. La tabla periódica es un cuadro en el que se muestran los elementos organizados en orden a sus números atómicos, en periodos y grupos. Además, se muestran algunas de sus propiedades o características. Este link corresponde a un video tutorial sobre la tabla periódica en donde se enfatiza y se dan ejemplos sobre la clasificación de los elementos de los grupos A. Los elementos en la tabla periódica se encuentran organizados en grupos y en períodos. Los grupos son los que se organizan en forma vertical y los períodos son los que se encuentran organizados en forma horizontal. La UPAC, o sea, la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, desde 1985 organizó la tabla periódica en un total de 18 grupos, que van desde el número 1 hasta el 18, y también 7 períodos, o sea, desde el 1 hasta el número 7. La tabla periódica también se identifica por bloques de elementos. Aquí tenemos estos dos grupos que corresponden al bloque S y estos elementos desde el grupo 13 hasta el 18 corresponden al bloque P. Este nombre se debe a que estos elementos de estos dos grupos terminan su configuración electrónica en subniveles S y estos elementos finalizan su configuración electrónica en subnivel P. A los elementos de los bloques S y P en la nomenclatura americana o estadounidense anteriormente se les ubicaba como elementos 1A, 2A, 3 hasta el 8A. Los elementos del bloque D, que corresponden a los que van desde el grupo número 3 hasta el grupo número 12, sus configuraciones electrónicas finalizan en el subnivel D y en la nomenclatura americana o estadounidense se les identificaba como grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8B, 1 y 2B. Luego tenemos los elementos de el bloque F, porque sus configuraciones electrónicas finalizan en el subnivel F. Los elementos de transición y transición interna corresponden a los bloques D y F. En este caso, los elementos de transición son los siguientes. Desde el 21, que es el escandio, hasta el número 30, el zinc. Luego en el periodo 5, desde el número 39, que es el itrio, hasta el cadmio, que corresponde al número 48. En el periodo 6 tenemos entonces desde el 71, que es el lutecio, hasta el número 80, que es el mercurio. Y en el periodo 7 de transición corresponde desde el 103, que es el laurencio, hasta el 112, que recibe el nombre de copernicio. Los elementos del bloque F, o sea, los de transición interna, van desde el número 57, que es el lantano, hasta el número 71, que es el lutecio. Estos elementos de transición interna también reciben el nombre de lantánidos. Y el 89, o sea, el actinio, hasta el 103, o sea, el laurencio, reciben el nombre de actínidos. A continuación, presentamos un cuadro resumen de la clasificación de los grupos de transición o grupos B. Para ello, se tendrá en cuenta la tabla actual, la determinada por la UPAC desde 1985. También se darán los grupos o bloques
grupos A y B del sistema anterior utilizado por los americanos o estadounidenses, que inclusive todavía se usa. Y se mencionará los electrones que tienen estos elementos en los subniveles S y D. Los grupos en la tabla actual, que van desde el 3 al 7, en la nomenclatura americana o estadounidense se clasificaban como 3B hasta el 8B, y los subniveles finales terminan en S2D1, S2D2 y así sucesivamente hasta S2D5. Por ejemplo, al realizar la configuración electrónica del titanio, cuyo número atómico es 22, se puede apreciar que termina en subnivel S y subnivel D. También recomendamos este link, que corresponde a un tutorial sobre configuración electrónica. Los estamos invitando a que lo visiten. Continuemos con el titanio. Observamos que en su parte final termina en el subnivel S2 y subnivel D con 2 electrones, o sea, en total 4 electrones. Quiere decir que el titanio tiene esta configuración electrónica final. En la nomenclatura moderna está en el grupo 4 y en la americana o estadounidense estará como 4B. Observemos también el manganeso, número atómico 25. En su configuración electrónica, al final termina en S2D5, o sea que tiene un total de 7 electrones en los últimos subniveles S y D. Corresponde entonces a S2D5, clasificado en la nomenclatura actual como del grupo 7 o en la estadounidense o americana como grupo 7B. Tenemos también los elementos de los grupos en la nomenclatura actual 8, 9 y 10. En la americana o estadounidense se clasificaban como 8B y terminan con sus subniveles S y D de 2 y 6, 2 y 7 y 2 y 8. Por ejemplo, si tenemos el caso del paladio, cuyo número atómico es 46, al observar su configuración electrónica, se aprecia que en los últimos subniveles S y D tienen un total de 2 y 8, 10 electrones. Por tal razón, corresponde en la nomenclatura actual al grupo 10 o en la americana o estadounidense al grupo 8B. Finalizamos con los elementos de los grupos 11 y 12, en la americana o estadounidense llamados 1 y 2B. Tienen como subniveles finales S2 y D9 y S2 y D10. Miremos la configuración electrónica del zinc. Al observar sus últimos subniveles S y D, tienen en total 2 y 10, 12 electrones. O sea que el zinc corresponde en la nomenclatura actual al grupo 12 y en la americana o estadounidense al grupo 2B. El link que aparece en este momento corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. No olviden continuar visitando a www.comoaprendermas.com en YouTube y en la página web. Hasta un próximo tutorial.